Senador Alfredo Rangel, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Un saludo a los integrantes de su equipo de trabajo y a todos sus oyentes. Bueno, senador, estamos a unos días, ya muy pocos, de aquel en que supuestamente las FARC deben estar todas concentradas en las zonas que llamamos de tolerancia, que deben tener todos los servicios públicos, alrededor de las cuales se va a construir un pueblo en cada una, donde tengan sala de conferencias y tengan biblioteca y tengan sala cuna y tengan campos de fútbol y tengan, bueno, es decir, la maravilla. Pero hay otra maravilla, y es que estos bandidos, en función de un acuerdo que suscribieron con el gobierno nacional y que rechazó el pueblo colombiano en las urnas, tienen unos representantes, portavoces o vigilantes, yo no sé finalmente qué es lo que hacen esos tipos, que son representantes de asesinos, narcotraficantes, reclutadores, secuestradores, y a los que les vamos a pagar por toda esa maravilla. Cuéntenos, senador, qué fue lo que pasó y en qué anda ese proyecto que ya se aprobó, Fast Track. Esto, como todo, el Congreso no sirve para nada, ni discute nada, ni modifica nada. Un Congreso castrado por obra de Juan Manuel Santos y de sus amigos de las FARC. ¿Nos quiere contar, senador? Por supuesto, doctor Londoño, pues lo que sucedió ayer en unas escasas 2 horas es que se aprobó en las sesiones conjuntas de las comisiones primeras, en una sesión conjunta de las comisiones primeras, este compromiso que está en los acuerdos de paz de La Habana, de darle a las FARC 6 voceros inmediatamente, con todas las facultades de un legislador, excepto el voto, pero el resto, pues, todas las posibilidades de un legislador. Eso, como está escrito en la ley y así quedó en el acuerdo, pues significa todas las facultades, o sea, en términos de disposición de trabajo y oficina, de salarios, etcétera, etcétera, pues eso es lo que va a reglamentar el gobierno, pero eso fue lo que quedó aprobado ayer en el Congreso. Nuestra posición al respecto fue que esa vocería de las FARC es, primero, innecesaria, segundo, inoportuna, y tercero, absolutamente inmoral. Innecesaria, ¿por qué? Porque, como ya sabe la opinión pública, todos los proyectos de ley y reformas constitucionales que se van a tramitar en el Congreso para implementar los acuerdos de paz se van a hacer por lo que se ha llamado la vía del fast track, o sea, la vía rápida, no por la vía normal del Congreso, sino por una vía rápida. En esa vía rápida es el presidente de la República, el gobierno nacional, con las FARC, los únicos que pueden presentar proyectos de ley y reforma constitucional. El Congreso no lo puede hacer. El Congreso no puede modificar ni una coma los proyectos de ley y reforma constitucional que presente el gobierno. Para hacerlo, pues el gobierno tiene que estar de acuerdo y aceptar alguna modificación. El Congreso, en consecuencia, ha perdido su autonomía, ha perdido su independencia y ha perdido su iniciativa. Ha quedado reducido a una mera notaría que recibe unos proyectos y simplemente les pone el sello de aprobado. En esas condiciones, estos voceros pues no tienen ningún oficio, es absolutamente innecesario. Le van a montar una especie de veeduría o auditoría a lo que ya es una notaría, porque es un proceso pues en donde no hay ninguna posibilidad de que el Congreso ejerza su independencia y modifique esas propuestas del gobierno, y obviamente como es el gobierno el que podría aprobar alguna modificación en acuerdo con las FARC, pues la presencia de voceros de las FARC en el Congreso es absolutamente innecesaria, es absolutamente inocua, no tiene ninguna razón de ser. Eso por ese lado, es absolutamente innecesaria e inocua esa presencia de las FARC. Pero también es inoportuna, porque como se sabe, y el gobierno incluso ayer lo repitió por boca de Humberto de la Calle, las FARC han incumplido una enorme cantidad de compromisos, entre ellos el de entregar a los menores que están en sus filas
de una manera cínica y desvergonzada le han tomado el pelo al gobierno y al país, diciendo que ya casi los entregamos, que no hay sino 13, que no hay sino 10, y no han entregado los niños que están en sus filas, que sabemos que han sido centenares, y no miles de niños que estaban en las filas de las FARC en el momento en que se iniciaron los diálogos de paz. Al parecer, los han venido sacando pues en la oscuridad de la noche y devolviéndolos para sus hogares, de esa manera ocultando ese crimen de lesa humanidad que debe tener unos responsables, y responsables que deben ser castigados. Esos niños deben ser objeto de unos programas de psicosociales, psiquiátricos incluso, por parte del bienestar familiar, para recuperarles su infancia, recuperarlos del trauma tan terrible que ha sido tener que participar forzadamente en asesinatos, en secuestros, en torturas, en desapariciones. Esos niños van a quedar totalmente traumatizados a lo largo de sus vidas, pero la FARC ha ocultado ese crimen sencillamente no entregando esos niños, como fue su compromiso, al bienestar familiar. El doctor Humberto de la Calle, en el día de ayer reclamó también otra pataleta de manera airada a las FARC porque no ha entregado a los niños, pero nosotros le preguntamos, doctor Humberto de la Calle, ¿por qué no presiona realmente a las FARC para que entregue esos niños? ¿Por qué, por ejemplo, no condicionan la entrada en vigor de la amnistía, que ya se aprobó también por el Fast Track en el Congreso? No condicionan la vigencia de la amnistía a la devolución de los niños. Primero entreguen los niños y después que empiece a operar la amnistía. ¿Por qué no condicionan el ingreso de estos voceros al Congreso a que se entreguen los niños? A que den cuenta también, por ejemplo, de los desaparecidos. La desaparición forzosa es un crimen continuado. La FARC no ha dado razón de esos desaparecidos, o sea, siguen delinquiendo. ¿Cómo se le van a dar vocería a unas personas que siguen delinquiendo, cometiendo estos crímenes de lesa humanidad, que es el reclutamiento de menores, la desaparición forzosa de personas y obviamente vinculados al narcotráfico, y que siguen asesinando, porque en estos días han asesinado a disidentes de las FARC, según ha trascendido, y no se puede pues establecer, o sino que nos lo aclare el gobierno, que esos asesinatos son legítimos y que son válidos y que son parte de lo que ellos llaman el conflicto. Si cuando firmaron los acuerdos de paz se supone que no iban a volver a delinquir, lo han seguido haciendo. Entonces, por esa razón es absolutamente inoportuna esa vocería que se les concede a las FARC en el Congreso, y es absolutamente inmoral en consecuencia, porque dándole esa vocería a las FARC en el Congreso, pues se está avalando, se está legitimando la continuación del crimen y de la delincuencia que siguen desarrollando las FARC. El otorgamiento de esta vocería de manera formal mediante una ley, al mismo tiempo que las FARC siguen delinquiendo y siguen ejecutando esos actos criminales, pues es absolutamente inmoral. Por esas razones nos opusimos pues a que esos voceros de las FARC ingresaran al Congreso, y lo condicionamos en una propuesta que se hizo, que obviamente pues no se debatió porque el señor ministro del Interior sencillamente la saca de taquito sin ningún tipo de discusión, y rápidamente, en términos de hora y media, 2 horas, pues quedó aprobada esa vocería. Así va a seguir siendo con los próximos proyectos de ley de reforma constitucional, ante una violación clarísima de la Constitución, un verdadero golpe de Estado contra la democracia, contra la separación de poderes, que es lo que se está haciendo en esta vía del Fast Track. Y eso que todavía falta, que el señor presidente Santos pues empiece a alistar su bolígrafo para que empiece a legislar de su propia mano, emitiendo decretos ley durante prácticamente un año para implementar los acuerdos de paz de La Habana sobre la múltiple cantidad de temas que están involucrados en esos acuerdos, que prácticamente tienen que ver con toda la agenda nacional. Eso fue lo que sucedió ayer en el Congreso, doctor Londoño, y por supuesto que seguiremos denunciando como innecesaria, como inoportuna y como inmoral la presencia de voceros de las FARC en el Congreso Nacional. Alrededor y dentro de lo que usted dijo en el corazón de su exposición, hay una omisión por la que yo quiero reclamarle de la manera más cordial,
y con toda la admiración que le tengo, pero hay un punto que aquí no sé por qué no quieren examinar. Usted dice con toda razón que el Congreso no tiene iniciativa y que la iniciativa pasó a manos del presidente de la República, que es un elemento esencial del carácter de un parlamentario, tener iniciativa parlamentaria. Eso no es un adorno, sino que está en el corazón mismo del sistema republicano, del sistema liberal democrático. Pero aquí hay una circunstancia que se pasa por alto y la pasa usted por alto y yo no entiendo por qué. Es que el presidente tampoco es el que tiene la iniciativa parlamentaria. La iniciativa parlamentaria le tiene la comisión de seguimiento, integrada por 3 representantes del gobierno que están en ejercicio de funciones y que están debidamente identificados, encabezados por Sergio Jaramillo. 3 representantes de las FARC, 3. Y cuando queden dudas, entonces resuelven Raúl Castro y Nicolás Maduro. Y lea el acuerdo final. El gobierno no puede presentarle al Congreso ninguna iniciativa, ningún proyecto de ley o de reforma constitucional. Y el presidente de la República no puede dictar ningún decreto con fuerza de ley si previamente no lo aprueba de la Comisión de Seguimiento. Ese tema, ¿por qué lo omitimos, doctor senador Rangel? Yo no he podido entender. A ver, efectivamente existe la comisión esta de seguimiento que es... no es una comisión de seguimiento y ahí hace una omisión usted, doctor Londoño, muy grave. Eso es un órgano de cogobierno, eso no es seguimiento de nada, eso es cogobierno, porque ahí es donde se define cómo se van a hacer esos proyectos de ley de reforma constitucional, como usted lo ha señalado. Pero finalmente, pues a la hora de nona es el gobierno el que presenta con la firma pues del ministro del Interior los proyectos de ley al Congreso, que es el gobierno el que los está presentando formalmente, obviamente después de esa consulta y después del visto bueno de ese órgano de cogobierno que es la comisión de la autodenominada comisión de seguimiento. Y ese es un aspecto pues absoluta y rotundamente escandaloso, el que usted señala muy bien. Esa comisión de seguimiento permanece oculta por ahí como tras bambalinas, pero realmente es la que está determinando y va a determinar ahora en el futuro inmediato y por lo menos durante este próximo año cuáles van a ser los proyectos de ley y de reforma constitucional y los decretos igualmente que van a servir para implementar todos estos acuerdos de La Habana que, como les repito, pues hacen parte de la agenda nacional, múltiples temas agropecuarios, temas de seguridad, temas de justicia, temas de narcotráfico, etcétera, etcétera, van a ser determinados por ese órgano de cogobierno en el que las FARC, de igual a igual con el gobierno nacional, pues están determinando cuál va a ser la ruta del país en el futuro. Es que según los acuerdos firmados, la iniciativa del presidente de la República, que sí, formalmente la lleva al Congreso a través de su ministro, que es el que la firma, pero eso no es válido si no ha sido previamente consultado y aprobado por la Comisión de Seguimiento, senador. Es que yo acepto la observación suya y la acepto con toda humildad. No es comisión de seguimiento, sino de cogobierno. Usted lo dice muy bien, pero no podemos ocultar eso. En este momento lo que está llegando al Parlamento es aprobado previamente por las FARC, por el señor Márquez y por el señor Santrich y por la señora Sandino, que son los miembros de la Comisión de Seguimiento. Y el gobierno por el señor Jaramillo y por Pardo y por ¿quién es el tercero o la tercera? Ya no lo recuerdo. Pero esa comisión de seguimiento es la que estudia previamente las leyes de la República y los decretos con fuerza de ley. Esto es cogobierno. Ya estamos en manos de las FARC y ni siquiera se han metido en las zonas de concentración, ni siquiera eso. No, ni siquiera, no. Y ni hay la garantía de que efectivamente vayan a entregar todas las armas ni que vayan a desmovilizar a todos sus hombres. Nada de eso ha ocurrido y ya están gobernando. No la llamemos, doctor Londoño, comisión de seguimiento, llamémosla, es el órgano de cogobierno. Y efectivamente, como ese órgano de cogobierno existe y está operando, y es con el visto bueno de las FARC que se presentan los proyectos de ley al Congreso, que el Congreso no puede modificar, eso hace aún más, si se quiere, innecesaria y absolutamente inocua la presencia de esos voceros de las FARC
en el Congreso, donde no se pueden modificar ni cambiar las propuestas que hace las FARC al Parlamento y que deben ser aprobadas sin cambiarles una sola coma. Sí, señor, sin cambiarle una sola coma, de manera que quien legisla en Colombia es la Comisión de Seguimiento, que es la que ejecuta también y es la que manda. Y entonces tenemos espectáculos como el espectáculo bochornoso al que presenciamos ayer, el presidente de la cuna de la democracia en el mundo saludando a un bandido, confeso, a un depredador del medio ambiente, a un reclutador de niños, a un terrorista, a un hombre que tiene o 130 u 84 años de condenas dictadas por jueces de la República. Senador, es que nos han puesto a comulgar con ruedas de molino, ¿no? Así es. Hay que recordar, doctor Londoño, que hace escasos 8 días el gobierno francés declaró que de ninguna manera iba a aceptar la exigencia de la ETA para que se negociara su desarme. El gobierno francés dijo que no iba a negociar el desarme de la ETA, que eso se iba a seguir haciendo a través de la vía policial, o sea, a la fuerza, mediante la persecución, el encarcelamiento de los miembros de la ETA y las estructuras de la ETA que todavía están activas. Nada de negociar el desarme, nada de negociar con la ETA, de eso se resuelve a través de la vía policial. Y acá en Colombia, por el contrario, pues está dándole un aval al terrorismo mediante esos encuentros con un jefe de un grupo que, insistimos, no se ha desarmado, no se ha desmovilizado, sigue delinquiendo, sigue manteniendo niños reclutados forzosamente en sus filas, no ha dado cuenta de los desaparecidos, sigue narcotraficando, sigue extorsionando, no hay ninguna garantía de que vaya a entregar todas sus armas y a desmovilizar a todos sus hombres. Eso realmente es una afrenta para los colombianos y es una señal inequívoca de la doble moral que tienen muchos dirigentes europeos con respecto al terrorismo. Sí, señor, el terrorismo aquí es bueno, el de allá es malo, el de allá es malo. Es que no se nos olvide, senador, que fue en París, donde se hizo la gigantesca manifestación en favor del medio ambiente, la más grande del mundo, triunfo del presidente Obama, triunfo de todas las naciones. ¿Y con quién estaba reunido ayer el señor Hollande? Con el principal depredador del medio ambiente en Colombia y en el mundo. Hay que ver lo que corre por los ríos nuestros, lo que está pasando en las selvas y en los parques naturales nuestros, lo que está pasando en los ríos nuestros con ocasión de las voladuras de los oleoductos. Bueno, son las contradicciones del sistema. En todo caso, ¿usted cómo le dice a esos representantes de las FARC en el Congreso? Colega, honorable senador, ¿cómo lo llaman? Prefiero no denominarlo, doctor, de ninguna manera. Deje así. Dejemos así. Senador Rangel, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Bueno, doctor Londoño, gracias a usted y buen día para todos. Muchas gracias. Bueno, era el senador Alfredo Rangel hablándonos de lo que está pasando en Colombia. Es que no nos hemos dado cuenta. ¿Quién tiene el poder legislativo en Colombia? La Comisión de Legislativa y ejecutiva, porque tiene funciones ejecutivas, y que tendrá en breve también la función judicial. No, pues es decir, los bandidos de las FARC ya están en ejercicio del poder. El Congreso es una notaría, allá autentican, doctor Londoño. Autentican, sí señor, lo que viene de la Comisión de Seguimiento, de Márquez, de Santrich y de la señora Sandino, y del señor Sergio Jaramillo. Hágame el favor. Esa es la democracia en Colombia, la democracia que vino a saludar ayer Monsieur Hollande, el representante de la democracia más antigua del mundo, en la era moderna, por supuesto. Estábamos con el senador Alfredo Rangel del Centro Democrático. Son ya las 8 de la mañana, 2 minutos.